Buenos días, como han pasado, espero que estén muy bien. Recuerden ya en nuestra segunda clase de física, la unidad 1 que corresponde a acústica. En la clase anterior estuvimos hablando acerca de la definición de acústica, del sonido, la propagación del sonido y la velocidad del sonido, ¿verdad? Entre los temas que conversamos, recordemos un poco, ¿no? La acústica es la ciencia que estudia la producción, la propagación, la reproducción del sonido. Estaba dentro del test, por favor, el test de la clase anterior está habilitado hasta el día de hoy. Vuelvo y repito, los compañeros que rápidamente pude ver que todavía no han completado el test, tengo al compañero Newton, a la compañera Doménica Vaca, Denise, Keisha, y no recuerdo qué más era, ya lo visualizo, en un momento. Esa evaluación de la clase se cierra el día de hoy, entonces necesito que lo cumplan porque es parte de la calificación. Entonces tengo a la compañera Vaca, tengo al compañero Newton, tengo a Keisha, tengo a Denise Magallanes, a Valeria Granizo y Kelly Cuadros. ¿Okay? Son los únicos compañeros que faltan de completar la evaluación de la clase, que se cierra el día de hoy. ¿Tienen preguntas sobre ese tema? Como les indiqué, ¿no? Cada vez que tengamos una clase conceptual, yo les habilitaré en su plataforma posterior a la clase una evaluación para verificar si han estado atentos y de cierto modo en la siguiente clase hacer la retroalimentación necesaria. Por ejemplo, un error que cometieron, yo indiqué claramente, ¿no? La velocidad del sonido a una presión y a una temperatura ambiente se considera 343, ¿verdad? Y claramente expresé que íbamos a utilizar 340 para efectos de cálculo. Es el error que he visualizado en ciertos compañeros. De ahí, si algún compañero necesita saber por qué le refleja cierta nota, no olviden utilizar el chat de la plataforma para poderles despejar la duda. A mí me refleja en dónde se equivocaron. ¿Okay? Incluso, por eso les digo, no están revisando el contenido en plataforma. En el contenido yo puse cuáles son las cualidades del sonido, las características, que es el tema de hoy. Me pusieron, alguien contestó longitud de onda como respuesta ahí, entonces recuerden, ¿no? Las características del sonido, las que vamos a ver hoy, es el tono o altura, la intensidad, timbre, y una que no está considerada en nuestro contenido de Santillana, que es la duración. ¿Okay? Esas son características o cualidades del sonido. No confundamos con el tema longitud. ¿Okay? Longitud es un elemento que nosotros podemos visualizar debido a la propagación del sonido que se refleja como ondas. ¿Okay? Valeria, bienvenida. Vuelvo y repito, ¿no? Valeria, también tienes que realizar la evaluación de la clase anterior. Por favor, antes de hacerlo, revisa el contenido. La evaluación de la clase anterior está habilitada hasta el día de hoy. ¿Okay? Entonces, el día de hoy, como les indico, la clase corresponde a características o cualidades del sonido. Ya les voy a compartir la pantalla del contenido que ustedes tienen disponible en sus plataformas. La segunda hora, recuerden, ya les compartí la fecha, la hora, perdón. Vamos a trabajar la parte del diagnóstico. Deben tener un cuaderno donde vayan a hacer los apuntes o los cálculos y el material disponible para trabajar, ¿ok? Listo, están visualizando mi pantalla, ¿verdad? Este contenido está disponible en sus plataformas, lo revisan para que posterior puedan trabajar las actividades del libro. Entonces vamos a ver brevemente este mapa conceptual que les compartí en plataforma sobre el sonido. Recuerden que habíamos visto en la clase anterior que el sonido es una forma de energía que producen los objetos al vibrar. ¿Okay? Se refleja como una onda mecánica o longitudinal, ¿no? ¿Qué sentido nos permite percibirlo? El oído, ¿no? Las características o cualidades, el tema de la clase de hoy,
vamos a ver qué es la intensidad del sonido, que claramente nos indica que nos ayude a diferenciar sonidos fuertes y débiles, en otras palabras, el tema del volumen del sonido, el tono, que nos ayuda a diferenciar sonidos graves o bajos y agudos o altos, y el timbre, que simplemente nos permite identificar cuál es la fuente emisora de dicho sonido. ¿Okay? Aquí falta agregar duración, que ya lo vamos a hablar. Contaminación acústica es un tema que se los voy a diseñar más adelante para que ustedes lo realicen como una tarea. Se refiere al exceso de ruido, ¿verdad? Ya sea por atasco de coche, aterrizaje de avión, obras con máquinas, que tienen que ver un poco con el tema del tono o la intensidad del sonido, ¿sí? Ya vamos a ver cuál es el umbral de audición y cuál es el umbral de ruido. Aquí me refiero con umbral de audición, los tonos que podemos percibir, en cambio, si hablamos de umbral de ruido, en cambio son tonos muy elevados que podrían dañar nuestro sentido del oído. ¿Okay? ¿Hasta ahí preguntas? ¿Estamos claros hasta ahí, por favor? Como indicaba, deben revisar contenido tanto de física como de informática. No solamente se rijan a visualizar las actividades en el calendario. ¿Okay? Yo tengo habilitado por la semana anterior de informática un video sobre la diferencia entre un IDE y un editor de código y pedí por favor que me describan 3 ejemplos de cada uno. Solo 8 compañeros lo han realizado, es participación en clase, es una nota que está dentro de la materia de informática. ¿Okay? Por favor, entonces la recomendación es que visualicen contenidos de ambas materias, no solo se rijan por lo que les muestra el calendario. Listo, entonces vamos, antes de ver el sabías que, quiero empezar dando el tono. ¿Ok? ¿Qué es el tono? ¿Sí? Esta cualidad hace mucha referencia al tema de la frecuencia del sonido, ya que cuanto mayor sea la frecuencia, más agudo o alto es el sonido. Y cuanto menor sea la frecuencia, el sonido va a ser más grave o bajo. ¿Okay? Entonces podemos visualizarlo aquí gráficamente, ¿no? El tono debemos asociarlo con la frecuencia de la onda. ¿Okay? La frecuencia de la onda. Si se dan cuenta, ¿no? En mi primer ejemplo, la frecuencia con la que se propaga esta onda es muy baja, por lo tanto esto va a generar un sonido grave o bajo. Mientras que en mi segundo ejemplo, la frecuencia es alta, lo que generaría un sonido agudo o alto. ¿Ok? Entonces, ya les voy a indicar el resumen al final de la clase, donde vamos a ir relacionando cada característica del sonido con cómo se ve gráficamente, ¿no? Entonces, aquí lo estoy explicando, ¿no? El tono lo relacionamos con frecuencia del sonido. ¿Ok? A menor frecuencia, un sonido bajo. A mayor frecuencia, ¿sí? Mayor repetición de la onda, el sonido va a ser agudo o alto. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de intensidad. ¿Ok? La intensidad es la energía que transporta una onda por unidad de tiempo en términos de un área. ¿Ok? Aquí lo podemos ver claramente. Para calcular la intensidad de un sonido, necesitamos conocer cuánto es la potencia emitida por la fuente sonora, y como lo vimos en la clase anterior, al propagarse el sonido, lo hace mediante círculos concéntricos, ¿verdad? Por lo tanto, el área al que hago referencia en su concepto sería 4pi por el radio al cuadrado, la distancia de propagación del sonido. ¿Ok? Entonces, intensidad es la energía que transporta por unidad de tiempo y de área. ¿Qué necesito conocer para poder calcular la intensidad del sonido? Necesito saber la potencia sonora, que ya lo vamos a ver aquí en el ítem, la potencia sonora que emite la fuente emisora, y obviamente calcular la distancia a la que se encuentra dicha fuente. Con eso yo puedo obtener la intensidad del sonido. ¿Qué unidades va a tener la intensidad? Verifiquemos. Si yo en el numerador hablo de potencia, ¿alguien recuerda o alguien conoce en qué unidades se mide la potencia? Aquí tengo varios compañeros que
les gusta mucho la música, entonces están bastante familiarizados con los conceptos que estamos viendo. ¿Alguien sabe la potencia en qué unidades se mide? ¿Que me pueda ayudar? Newton, Wagner, no sé, no recuerdo quién más estaba inmerso en el tema de la música en la institución, ¿verdad? Entonces, de cierto modo, algunos de estos conceptos son familiares para ustedes. No sé si estoy mal, pero potencia, no sé si se mide en decibeles, tal ¿Ok? vez. No, decibeles es el nivel de intensidad del sonido, ¿ok? Ya lo vamos a ver más adelante. La potencia, para que lo vayan conociendo y que es parte del contenido de tercero bachillerato, Patio. cuando veamos electricidad, ¿sí? La potencia se mide en vatios, correcto. Angie creo que fue, ¿verdad? O Marjorie. Marjorie. Ok, muchas gracias, sí. Recuerden, si nos equivocamos, no hay problema, estamos aprendiendo recién. El que más preguntas, el que más aprende, no tengan miedo de hacer las preguntas necesarias. Entonces, en el numerador yo voy a tener vatios y en la parte del denominador voy a tener un área. Por lo tanto, ¿cuáles serían las unidades de la intensidad? Vatios sobre metros al cuadrado, ¿no? Si yo estoy hablando de una superficie o un área, la unidad en el sistema internacional es metros cuadrados. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, también podemos hablar de que la intensidad no es otra cosa que el volumen del sonido. La intensidad no es otra cosa que el volumen del sonido, lo que permite diferenciar entre sonidos fuertes y sonidos débiles. ¿Okay? Entonces, acá como les indicaba, ¿verdad? La intensidad se mide en vatios sobre metros al cuadrado. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Ok, correcto. Entonces, como hablamos de potencia, tenemos que saber qué es potencia. Entonces, vamos a ver qué es la potencia sonora. La potencia sonora es la cantidad de energía por unidad de tiempo. Obviamente emitida, en este caso, como lo ven en el dibujo, un parlante o cualquier fuente emisora del sonido, ¿no? Entonces, si yo hablo de una potencia, hablo de una cantidad de energía por unidad de tiempo. ¿Ok? Vamos a ver ahora qué es nivel de intensidad. ¿Ok? Lo que indicaba el compañero Newton, la intensidad se mide en decibeles. ¿Sí? La intensidad del sonido, el nivel de intensidad se lo mide en decibeles. Está dado por una escala logarítmica que compara la intensidad del sonido, lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Intensidad, potencia sobre el área, que relaciona la intensidad del sonido con algo que vamos a conocer como el umbral de audición, ¿ok? Vamos a conocerlo como el umbral de audición. ¿Qué es este umbral de audición? Es el sonido que nosotros, el sonido más bajo que podemos percibir, que equivale a 10 a la menos 12 vatios sobre metros cuadrados. Entonces yo aquí les he compartido una pequeña tabla con niveles e intensidades de algunos sonidos. Entonces, como les indicaba, ¿no? El umbral de audición corresponde a 10 a la menos 12 vatios sobre metros cuadrados y en nivel de intensidad corresponde a 0 decibeles. Mientras que el umbral del dolor, que quiere decir que cualquier sonido por encima de este valor ya en exceso provocaría cierto daño en el sentido del oído. Entonces, ¿cuánto es el valor del umbral del dolor? En intensidad es un vatio sobre metro cuadrado y en nivel viene a ser 120 decibeles. ¿Ok? Veamos algo más antes de avanzar. Recuerden que hablamos de tono, ¿verdad? El tono se lo mide en hertz, el tono del sonido. El ser humano es capaz de percibir sonidos que van desde 20 Hz hasta 20.000 Hz. Sonidos que estén por debajo de los 20 Hz se los llama infrasonidos. Sonidos que estén por encima de los 20.000 Hz ya se los conoce como ultrasonidos. Entonces, asimismo, aquí les he compartido ciertos animales, en este caso, de cuál es las tonalidades que ellos perciben. Por ejemplo, tengo aquí que el murciélago percibe desde 10 Hz hasta 175.000 Hz. El perro, desde 20 hasta 35.000. Hay fuentes incluso donde se hace referencia a que el perro puede percibir tonos de hasta 50.000 Hz. ¿Ok? Y lo que estábamos viendo, ¿no? El tono estaba relacionado con la frecuencia, ¿verdad?
Entonces, un tema importante en el tema de las ondas, un tema muy importante, es la longitud de onda. ¿Qué significaba la longitud de onda? ¿Qué significa? Es la distancia entre dos crestas. Recuerden, cresta es el punto más alto de mi onda, o también lo puedo tomar como la distancia entre dos valles, siendo el valle los puntos más bajos de mi onda, ¿verdad? Físicamente se lo expresa mediante la letra griega conocida como lambda y relaciona la velocidad del sonido dividido para su frecuencia. La longitud de onda se la trabaja en metros, la velocidad de propagación, la velocidad del sonido, obviamente, ¿no? Metros sobre segundos, y la frecuencia en hertz. ¿Ok? Julio, ¿tienes alguna inquietud? ¿Alguna pregunta, Julio? O no sé qué están comentando. Te veo un poquito sonriente, no sé si algo que quieras comentar. Mister, ¿cómo era el título? ¿Perdón? ¿Cómo era el título de esto? Okay. Voy a subir un poquito, bajarlo. Okay. Aquí simplemente les he compartido una información adicional. ¿Sí? Se me estaba pasando por alto. Cuando hablamos de tono, aquí les estoy compartiendo el rango de tonos que percibe primero el ser humano, y luego les estoy compartiendo unos datos curiosos sobre otros tipos de animales y cuánto es el rango de tonos que ellos perciben. ¿Ok? Esto es en cuanto al tema del tono. Recuerda que indicaba, ¿no? Estamos haciendo referencia al ser humano, que percibe desde 20 Hz hasta 20.000 Hz. Se considera que sonidos menores a 20 Hz se los llama infrasonidos, y sonidos mayores a 20.000 Hz se los conoce como ultrasonidos. ¿Ok? Esto es la parte del tono. Recuerda, en el tono estamos viendo si el sonido es agudo o grave. ¿Ok? Entonces, también parte importante que les estoy compartiendo es longitud de onda. En su tarea van a tener ejercicios sobre longitud de onda, entonces debemos conocer un poco qué es la longitud de onda. En la clase anterior yo ya les había explicado que era una cresta o que era un valle, ¿verdad? Entonces la longitud de onda lo que hace es medir la distancia entre dos crestas, perdón, o entre dos valles, ¿ok? La longitud de onda se lo representa con la letra griega lambda. ¿Qué relaciona la longitud de onda? La velocidad de propagación del sonido con respecto a la frecuencia. Las magnitudes o las unidades. La longitud de onda deben trabajarla en metros. Es una distancia, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, metros. La velocidad de propagación va a estar en metros sobre segundos. Y la frecuencia, obviamente, en hertz. Entonces, aquí les compartí un ejemplo para que puedan trabajar más adelante la tarea que tienen ya disponible. Entonces me dice lo siguiente: un diapasón, al ser golpeado, emite la nota mi, es decir, 660 Hz. ¿Cuál es la longitud de onda si la temperatura ambiente es de 25 grados? Veamos algo aquí. Recuerden, me está pidiendo hallar longitud de onda. Para la longitud de onda necesito saber la velocidad y necesito saber la frecuencia. Si yo leo nuevamente el enunciado del ejercicio, puedo verificar que solamente tengo el valor de la frecuencia, pero no conozco la velocidad. En la clase anterior vimos que nosotros podemos calcular la velocidad del sonido a ciertas temperaturas utilizando esta ecuación, ¿verdad? 331 metros sobre segundo, que es la velocidad del sonido a 0 grados, más el factor multiplicativo de 0,6 metros sobre segundos por el valor de temperatura solicitado. ¿Ok? Celsius a la menos 1 simplemente me ayuda a simplificar las unidades de temperatura para poder trabajar con términos semejantes de velocidad. Entonces, como no conozco la velocidad del sonido a los 25 grados, me toca en este caso, en este ejemplo, realizar un cálculo adicional, ¿verdad? Para luego aplicar la fórmula de longitud de onda. ¿Ok? ¿Me explico hasta ahí? Esta parte de aquí que habla sobre la velocidad del sonido lo trabajamos en la clase anterior. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos claros? La tarea que está disponible encierra ejercicios de velocidad del sonido y encierra ejercicios de longitud de onda. ¿Ok?
por favor, tener en cuenta que esta fórmula de velocidad del sonido aplica para el medio del aire. Cualquier otro medio lo van a encontrar en la tabla que yo les asigné en la plataforma, o simplemente me tocaría, de cierto modo, investigar la velocidad del sonido dependiendo del medio que yo les dé. ¿Ok? Pero para la tarea, los datos, si no les toca hallar la velocidad del sonido, utilizando la fórmula, en otro medio está el valor de la velocidad en la tabla asignada en la plataforma. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí sobre este tema? ¿No? ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. ¿Nadie tiene preguntas? Una pregunta. Ok. ¿Quién? Newton. Yo, Marcos. Marcos. Ok, dime Marcos. Ahí nos está dando que son 660 Hz, ¿verdad? Sí, correcto. Esa es la frecuencia. Y cuando, si no me equivoco, este símbolo aquí significa velocidad del sonido, ¿no? ¿Cuál símbolo? El primer símbolo lambda es longitud de onda, por si acaso. Longitud de onda, perdón. Esto representa longitud de onda, y la longitud de onda te relaciona la velocidad con respecto a la frecuencia. Ya, pero ¿por qué en vez de ponerlo en 660 Hz, lo puso en ese sobre -1? O sea... Ya, ok. Recuerda que la frecuencia es la inversa del periodo, ¿verdad? Ya, el periodo tú lo trabajas en segundos. Por lo tanto, si tú inviertes la unidad segundos, te va a quedar 1 sobre segundo a la menos 1. ¿Okay? Claro, pero... ¿Por qué en el ejercicio lo utiliza así? Por el tema de simplificar las unidades. Recuerda que en la parte del numerador tienes metros sobre segundos. Claro, porque si tuvieras hertz... Correcto. ¿Ok? Entonces, ¿por qué lo transforma a segundo a la menos 1? Es buena la pregunta, no está mal. ¿Ok? Lo trabaja en segundo a la menos 1 para poder simplificar unidades, y recuerda que la longitud de onda debe trabajarse en metros. ¿Sí? Ok, continuamos. Entonces, como estábamos viendo la intensidad, ¿verdad? Ok, ya habíamos visto que para calcular la intensidad se relaciona potencia sobre el área. En este caso, ¿por qué 4pi radio al cuadrado? Porque vimos en la clase anterior que el sonido se propaga formando círculos concéntricos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el área de esa figura sería 4pi por radio al cuadrado. La potencia en vatios, el radio en metros, por lo tanto, la unidad de la intensidad me va a quedar vatios sobre metros al cuadrado. ¿Okay? De ahí estamos viendo nivel de intensidad, ¿sí? Como lo indicaba, ¿no? El nivel de intensidad se lo mide en decibeles, como lo indicó el compañero Newton, me habló de decibeles, ¿ok? Eso es nivel de intensidad. Y para poder calcular el nivel de intensidad del sonido, esta es la ecuación que relaciona. 10 decibeles se lo multiplica por una escala logarítmica que relaciona ¿qué? La intensidad del sonido que acabamos de ver, dividido por el umbral de audición. Por lo tanto, en esta ecuación, lo único que necesito como dato es saber la intensidad del sonido. El umbral de audición es conocido, equivale a 10 a la menos 12 vatios sobre metros al cuadrado. ¿Okay? Entonces, habrá ejercicios donde yo les pida calcular el nivel de intensidad de un sonido emitido por un parlante con tanta potencia y que se encuentra a tal distancia. Entonces, primero me tocaría hallar la intensidad utilizando esta ecuación, ¿verdad? Necesitaría conocer cuánto es la intensidad de ese parlante. Entonces yo les daría la potencia del parlante y a qué distancia de ustedes se encontraría el parlante. Con eso yo puedo hallar la intensidad de dicho sonido. Si me piden el nivel de intensidad, ese dato que yo calculo, ya lo puedo reemplazar acá en mi ecuación. ¿Ok? En la segunda hora, me gustaría que esta ecuación la copien en este momento y me indiquen qué ocurriría si yo les doy el nivel de intensidad y lo que les pediría que me den es cuánto vale la intensidad. ¿Cómo quedaría despejado de esta ecuación la variable intensidad? ¿Ok? En el lapso que hay entre cada reunión, ahí lo desarrollan y cuando retomemos la reunión, me gustaría ver si alguien logra hallar la respuesta. Es un despeje de ecuación, ¿ok? Lo que indico es, ¿qué ocurriría si yo en un ejercicio les doy el nivel de intensidad? Les digo 50 decibeles. ¿Cuánto es la intensidad de ese sonido? Entonces, me tocaría de esta ecuación despejar la variable I.
¿Cómo hago eso en base a esta ecuación que les estoy planteando? Mister, solo la I, ¿verdad? La de I con el cero, ¿no? I sub 0, recuerda, es el valor conocido, es una constante. Es el umbral de audición. Profe, ¿Ok? profe, Dime, Julio. una pregunta. Dime, Es dime. que se me fue la luz ¿Ok? por mi celular. Entonces ya mismo tengo que prestar el teléfono. No sé cómo puedo hacer. Ser, ¿en qué sentido? No entiendo tu pregunta. Es que se fue la luz en mi casa Ya, ok. por la ciudad eléctrica. Ya, ok. Entonces tengo miedo que se vaya de nuevo porque estoy con Megas. Ya, Se me ok, fue. Julio. En ese caso, si te vuelves a ausentar de la reunión, redactas una justificación a Coordinación General para que ellos me la hagan llegar y poder justificar la asistencia, ¿no? Antes que se cierre la reunión, nos quedan 5 minutos de esta primera reunión, por favor, no olviden el tema de la asistencia en el chat, por favor. ¿Ok? Entonces, la pregunta es clara, por favor, ¿no? La pregunta es clara. Si yo les doy un valor en decibeles, que correspondería aquí a beta, el valor en decibeles, y les indico cuánto es la intensidad de dicho sonido. Entonces, ¿cómo quedaría despejado? ¿Cómo quedaría despejado de aquí la magnitud intensidad? Eso lo vamos a retomar en la segunda reunión. ¿Ok? Entonces, hasta el momento hemos hablado de tono. Recuerden, tono es la primera característica que hemos visto. Intensidad es otra característica. Y la última que vamos a trabajar es el timbre. ¿Ok? ¿Qué es el timbre? Recuerden, aquí lo pueden ver en la parte izquierda, ¿no? Estas tres son las características principales que estamos estudiando. Me falta agregarles aquí la duración. No estaba considerado en el contenido de Santillana, pero les voy a actualizar más tarde en su plataforma para que les aparezca también la descripción de qué es la duración del sonido. ¿Ok? Las más importantes, las tres que hemos compartido el día de hoy. Vamos a hablar ahora sí sobre el timbre. ¿Qué es el timbre? El timbre es la cualidad del sonido que nos permite identificar qué instrumento o qué foco lo emitió. ¿Ok? El primer instrumento, ¿cuál creen que sería? La voz. ¿Ok? ¿Verdad? La voz sería el primer instrumento que podemos identificar claramente, ¿no? Dependiendo del timbre de cada persona, nosotros podemos identificar quién es, ¿verdad? Por lo general, nosotros asociamos así, ¿no? Si no la estamos viendo, pero nos emite algún tipo de sonido, nos habla, por el timbre de su voz podemos identificar a dicha persona, ¿no? Creo que sí les ha pasado. O simplemente los cantantes, ¿verdad? Cada uno tiene un timbre diferente, ¿no? Pero simplemente con escuchar parte de la música de él, yo ya puedo identificar quién es el cantante. Entonces, esa característica es el timbre. El timbre me permite identificar quién emite dicho sonido, ¿ok? Entonces, como ya habíamos visto, ¿no? Que el tono estaba relacionado con la frecuencia de la onda. Aquí gráficamente, ¿qué ocurre en cambio? El timbre, si yo lo quiero ver gráficamente, en cambio, dependiendo del instrumento, me genera diferentes formas de onda. ¿Ok? ¿Sí lo pueden visualizar? Sí. Entonces, ya les comparto el resumen. Ok, déjenme ver. Me parece que lo tenía por aquí. El resumen de lo que estamos viendo. Y en la segunda parte de la clase vemos cómo les quedó despejado. Cómo les quedó despejado la ecuación que les planteé. Mister, disculpe la molestia, es que mi primo va a entrar a clase, entonces necesito dejarle prendido la máquina. Si me da un segundito. En 2 minutos se cierra la primera parte de la clase. Si me ayudas. Bueno, Ok, entonces, veamos aquí rápidamente, ¿no? Si hablamos de intensidad, ok, estamos hablando, a ver, vamos, a ver, un ratito. Así les muestro el despeje, eso quiero que ustedes me ayuden. Déjenme ver, proyecte mal. Ok, como les indicaba, al tono también se le conoce como altura. Por si acaso alguien me diga, mister, yo investigué y también hay un término llamado altura y usted no lo dijo, ¿ok? Altura también es lo mismo que yo diga tono. Entonces, gráficamente, miren lo que ocurre, ¿no?
A mayor frecuencia, si ven cómo la onda se repite más, con mayor continuidad, a mayor frecuencia, ¿sí? El tono es más alto o más agudo, y a menor frecuencia, como ocurre en el B o en el C, el tono va a ser más grave. Por lo tanto, el tono está relacionado con la frecuencia. ¿Qué ocurre en cambio con la intensidad? La intensidad, miren, en cambio la intensidad está relacionado con la amplitud de la onda, ¿sí? Hasta dónde llega la cresta o hasta dónde llega el valle, eso es amplitud. Entonces, visualicen, ¿no? Mayor amplitud, más fuerte es el sonido, menor amplitud, más suave es el sonido. ¿Ok? Entonces, intensidad está relacionado con amplitud. El timbre, como lo habíamos visto, ¿verdad? El timbre, en cambio, se relaciona con la forma. Miren la forma que se genera gráficamente, ¿no? Esta es la forma que se genera gráficamente. Y la duración, simplemente, como la palabra mismo lo dice, a mayor longitud, el sonido es más largo, a menor longitud, más corto, ¿no? Esto se hace referencia con las notas musicales. ¿Ok? Entonces, no olviden, retomamos la reunión, utilicen el mismo enlace y trabajamos la parte del despeje y luego les indico el diagnóstico. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Listo. Ya les habilito la nueva reunión. No se olviden de escribir la palabra presente en esta primera reunión, por favor. Ok, listo. Entonces retomamos. Nos habíamos quedado, ¿no? Recuerden, las 3 características principales y vamos a añadir duración. Vimos tono, sonidos agudos o graves, y se relaciona con la frecuencia. La intensidad habla del volumen, en cambio se relaciona con la amplitud de la onda. Timbre es la cualidad que me permite identificar quién emite el sonido, ¿no? Qué fuente es la emisora del sonido, ¿verdad? Y duración, en cambio, es qué tan corto o qué tan largo es el sonido, ¿no? En el tema tiempo. Para los que son un poquito más expertos en música, lo que es timbre, que ya les comparto en el contenido de hoy, hace referencia a las notas musicales como la redonda, la blanca, negra, creo que de lo que recuerdo que se llamaban las, en música, no recuerdo mucho, alguien que me ayude en este caso, si Newton. Recuerda Bueno, que eso se manejaba por tiempos, ¿no? Newton, tu momento claro. de brillar. De hecho, la redonda, blanca y negra son figuras musicales, pero no hacen tanto referencia a las notas, sino hacen referencia a los compases. Ok, y eso se maneja con tiempo, si Exactamente. recuerdo cuando lo vi hace mucho tiempo. Ok, listo. Entonces, alguien me dice cómo le quedó el despeje, lea cómo le quedó para verificarlo. Alguien que se atreva a darme su respuesta sobre el despeje de la Yo se lo intensidad. enseño. Ok. No, léalo, simplemente intensidad igual a qué. Leerlo en el papel se va a complicar. Después, en algún otro momento les pediré que lo digiten en Word para que yo permitirles que ustedes compartan su pantalla. Ok, Marjorie, ¿lo quieres decir? ¿Cómo te quedó? ¿Intensidad igual a qué? Intensidad igual a 10, disculpe, pero no me acuerdo cómo se dice, dB, Decibeles. decibeles, por logaritmo de intensidad, de arriba, dividido para la B esa, que no me acuerdo cómo se hace, perdón. Ok, les indico algo. Quien hizo el despeje correcto, el logaritmo debe desaparecer. ¿Alguien lo tiene así? María, ok. A ver, María, léelo rápidamente cómo te quedó. Ya les muestro cómo es el proceso. I es igual a I sub 0 por 10 decibeles elevado a esa B sobre 10. Ya, ok. Ya lo vamos a verificar, ok. Para ver si hicieron el proceso correcto o no. Y de ahí, ¿mande? A mí se me desapareció una parte del logaritmo, pero creo que lo hice mal, ¿sabes? Ok, No sé. ya les comparto para que Vale. vean cómo es el proceso, ¿ok? Listo. Me quedó intensidad es igual a beta menos logaritmo de umbral de... Ya, no hay signo menos. Ok. Mónica, dime, ¿me vas a indicar algo? Mónica? No. Ok, levantaste la manito, me sale. Ok, listo. A ver, entonces, por ¿No te favor, puedo poner aquí presente, Anabel? en el chat es la palabra presente, Mónica. Escribe la palabra presente en el chat. Ok, listo. A ver, entonces, por favor,
Entonces, para los que hicieron el proceso o intentaron hacer el proceso de despeje de la ecuación, ¿verdad? Entonces, inicialmente lo tengo así, ¿verdad? Este 10 decibeles, ¿sí? Inicialmente, aquí está multiplicando, pasaría a la primera parte de la ecuación a dividir, ¿ok? Hasta ahí estamos claros, ¿no? Listo, entonces, ¿cómo elimino el logaritmo de aquí? ¿Quién me lo puede decir? ¿Qué concepto matemático debo aplicar? Debo aplicar el tema de la potenciación, ¿verdad? Este logaritmo se interpreta que está en base 10. Por lo tanto, para poder eliminar y no afectar la ecuación, me tocaría en ambos lados escribir la base 10 y esto me quedaría como un exponente. Entonces me quedaría de la siguiente manera, ¿verdad? De ambos lados utilizo la base 10 y estos valores que yo tengo en mi ecuación anterior pasan a ser exponentes. ¿Qué logro hacer con eso? Que el logaritmo de base 10 se vaya con esta base y finalmente me va a quedar 10 elevado a nivel de intensidad sobre el 10 de aquí, ¿verdad? ¿Ok? Entonces con eso consigo lo siguiente, ¿verdad? Y finalmente me va a quedar que si yo necesito hallar intensidad, la intensidad va a ser igual a ¿qué? 10 elevado a este exponente racional, ¿verdad? Que sería nivel de intensidad sobre 10, por el umbral de audición, que es 10 a la menos 12, y eso es el valor de intensidad. Entonces veo que María aplaude, creo que hizo el proceso correcto, excelente, ¿no? Entonces, como les indicaba, despeje de ecuaciones, sistema de ecuaciones, en este contenido de tercero bachillerato necesito que revisen mucho el tema del sistema de ecuaciones porque vamos a trabajar más adelante en la unidad 2 o 3 el tema de los circuitos eléctricos. Entonces, ahí por lo general me tocará encontrar de 2 a 3 ecuaciones y aplicar los conceptos que ustedes hayan visto sobre el sistema de ecuaciones. Cualquier método que se les haga familiar. ¿Ok? Entonces, ya habíamos visto, ¿no? Entonces, altura, timbre, duración. Entonces, aquí está lo que le indicaba a Newton, que me ayude en el tema música, ¿verdad? Listo. Entonces, altura, ¿sí? Altura o tono, me permite identificar si el sonido es agudo o grave, y se relaciona con las notas musicales. La duración o el tiempo, si es corto o largo el sonido, y el tema de las figuras musicales, ¿no? Redonda, blanca, negra, y no me acuerdo los otros nombres de las figuras musicales, ¿ok? No es muy fuerte la música. La intensidad, si el sonido es fuerte o débil, o las matices del sonido, hace referencia al volumen. Intensidad, volumen del sonido, si es fuerte o débil el volumen. Y el timbre, obviamente, la que me permite identificar cuál es la fuente emisora del sonido, ¿no? Para hacer un resumen de las características del sonido. Entonces, así mismo, aquí hay otro mapa conceptual. Estas diapositivas ya mismo se las comparto así mismo. Entonces, ahí está claramente, ¿no? La altura o el tono depende de la frecuencia del sonido. Ya lo vimos gráficamente, ¿no? La duración de la persistencia de la onda. Si la onda es corta o larga, la persistencia o la permanencia. Se mide en segundos, ¿verdad? La intensidad, ¿sí? Depende de la amplitud de la onda, ¿no? El tema de la cresta o del valle, ¿verdad? El tema de la altura, el tema de la amplitud de la onda, perdón, y el timbre, bueno, depende de los armónicos y es el que me permite identificar la fuente emisora. ¿Ok? Entonces, aquí está el resumen de las 4 características que hemos visto, que asimismo se los haré llegar a través del grupo para que ustedes complementen lo que está en plataforma, por favor, y vayan trabajando su portafolio del estudiante. ¿Ok? Entonces, hasta el momento hemos visto todo lo que tiene que ver con definiciones, conceptos básicos sobre el sonido, y en la parte ya de ejercicios, velocidad del sonido. Hemos visto hoy, parte conceptual, hemos visto características del sonido, que es una actividad que ya está en sus plataformas, de relacionar cada concepto con su descripción. Está también así mismo, creo que 1 o 2 días habilitado, así que primero repasen la clase antes de hacer la actividad, porque es una calificación, ¿ok? No es inmediato para hoy, está creo 2 días habilitado. Primero lo que necesito es que ustedes revisen el contenido, si es necesario vuelvan a escuchar esta clase o simplemente con el material que yo les comparto. Entonces, en este momento, por favor, ya les comparto el link y el código para que ustedes se conecten a la prueba de diagnóstico. Durante la prueba, ¿sí? Todo el tiempo tengo que estarlo visualizando en cámara y ya nadie se podría mover. Recuerden que les indiqué que tengan a la mano la calculadora y
y una hojita con una pluma o un lápiz. ¿Ok? Entonces ya les comparto en el chat a dónde deben ingresar, ponen su nombre y su apellido, por favor, y ya les doy el código de la prueba de diagnóstico. Ok, visualicen en la parte del chat, ahí les comparto la dirección. Okay, ahí la pueden ver todos. ¿Sí la ven todos ahí? Ok, y el código para que ingresen a la prueba. Ok, por favor. Listo. Por favor, accedan a Quizzes. De cierto modo, la evaluación que les estoy aplicando es parte conceptual y ejercicios básicos de lo que vimos en el periodo lectivo anterior. ¿Ok? Por favor, vayan ingresando. Yo ya verifico acá en plataforma. Profe, no aparece. Mister, no hay nada. No aparece el link. No, no sale nada. En el chat. ¿No lo ven en el chat? Exacto, no se ve. En el No, chat no no sale. sale. No, en el chat no se ve no nada. aparece. Listo, ahí. ¿Ok? Sí, ahí sí se ve. Ya es sencilla la dirección. Así, digítenla en su navegador, por favor. ¿Ok? Por favor. Mister, nos vamos a demorar. ¿Por qué? Es porque tenemos que poner ese link, ¿verdad? Sí, Correcto. no, pero- Con Y de ahí esto... mientras se pone lo otro. No sé. No demora, vamos. Ok, ya está Marcos Gómez. Mister, no es necesario iniciar una cuenta, ¿verdad? Solo con que ponga mi nombre y ya. Nombre y apellido, sí. Si te das cuenta, ya me refleja Marcos dentro de la prueba. Vamos, por favor. Los demás compañeritos. Ok, Angie. Listo. Ok, necesito que todos apliquen la prueba, por favor. Ok, tengo a Marcos y Angie. Cada pregunta tiene un tema prudencial para que ustedes vayan trabajando. Ok. Madeleine, Karen. Bueno, ahí vamos. Se van agregando. Ok, ya tienen la dirección todos copiados y el código para poder dejar de compartir la pantalla y poder visualizar No, mister. su avance. Ok, listo. Ahí les dejo para que No, visualicen. espera un ratito. Ok. Necesito de ahí, una vez que ya todos han accedido, poder visualizarlos mediante cámara. Ok, Denise, Byron, Wagner, ya lo vi, Verónica, ok, Carlos Peña, María Campuzano, no se olviden poner bien los nombre y apellido, por favor. Ok, Julio Morán. Mister, ¿pero qué pongo? Inicia sesión, empieza, regístrate. A ¿Qué ver, pongo? ¿quién es? Es Granizo, creo, ¿verdad? Ajá. Ok, tú digitas esta dirección en cualquier navegador y ahí te va a pedir el código. Entonces tú ingresas este código y de ahí luego te pide tu nombre y tu apellido. Nada más. No debes loguearte con tu cuenta de Gmail ni nada. Simplemente esta dirección la digitas en el navegador, pones este código y ahí te va a pedir tu nombre y tu apellido, que es lo que están haciendo tus compañeros. ¿Ok? Ok, Andrea ya está, listo. No, necesito dejar de compartir pantalla para visualizar. Ahí está Noelia Barahona, ok, muchas gracias. De ahí ya nadie puede moverse de su cámara, deben aplicar por favor el test. ¿Listo? Me indican para dejar de compartir pantalla para visualizar sus avances. Ok, Mónica, ¿ya pudiste? Mónica, No, estoy intentando, no me abre. necesito que pongas bien tu cámara, no te visualizo. Ok, ya no vi si ya entraste, ya estás aplicando el test. Ahí entró Keisha, ok, excelente, listo. O sea, lo que pasa es que a mí no me pide eso que usted tiene, no me sale como usted tiene, me sale empieza o iniciar sesión, me sale registrarse, unirse a un juego. Ok, mira. Es unirse a un juego. Con Sí. unirse a un Pones el juego. código. Unirse a un Ah, juego. bueno, no pueden- Ok, mira, digitas la dirección que te acabo de compartir y te va a salir la siguiente pantalla.
Solo me falta Valeria o alguien más falta. Necesito dejar de compartir y aquí pones el código que te estoy compartiendo, Valeria. Sí, ya entro ya. Ya. ¿Alguien más falta o ya están todos para poder dejar de compartir la pantalla y poder visualizar el avance? Cada uno Pero tiene, mister que se salió. cada uno tiene un tiempo prudente entre las preguntas, por favor. Bueno, María y Verónica, ¿cómo las separo ahí? María y Verónica. ¿Cómo las separo ahí? Imagínense, cuando ya tengamos alguna lección o la evaluación del parcial, ahí sí voy a necesitar que estén distanciadas de cierto modo para poder aplicarles la evaluación. Ok, ¿todos estamos listos ya con el código? No vi Valeria Granizo si entró. Hasta ahorita me registra aquí. Ya estoy entrando, ya puse mi nombre. Ya, ok, correcto, listo. Entonces, por favor, vayan trabajando. Voy a dejar de compartir la pantalla para poderlos visualizar a todos mientras están aplicando el test. ¿Ok? Entonces ya todos están habilitados, ¿no? Listo, entonces vamos a... Quiero visualizar cómo van. Ok, hasta ahorita, ¿alguna pregunta de lo que están trabajando? ¿Preguntas hasta el momento? Bueno. Ok. Ya visualizo ahí a los compañeros. Madeleine, María, ya tienen Wagner también. Ok. Hay una pregunta sobre movimiento armónico simple, que son dos respuestas las que deben marcar, por favor. La de movimiento armónico simple. Ok, Newton, María. Doménica, Kelly, ¿cómo van? Verónica no ha contestado ninguna todavía. Ya, ok. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Estamos bien? Son conceptos que trabajamos el año pasado. La única pregunta que tiene dos respuestas es la de movimiento armónico simple, por favor. Ok, Karen, Wagner. Noelia, ¿quién todavía no ha contestado? Doménica, todavía no me refleja. Kelly. Kelly, Doménica, no me refleja todavía ninguna pregunta. Kelly, aquí está. Okay. ¿Sí estás trabajando, Kelly? Sí, Doménica, ¿dónde está Doménica? Doménica Vaca. Ah, ya. Tranquilízate, que acá me apura. Estoy tratando de escribir la cosa. O sea, la pregunta era porque no me reflejaba ninguna respuesta. Sí, pero es que ya, pues es que también estoy analizándole, la estoy haciendo. Mister, creo que hay otra respuesta que también tiene más de una pregunta que tiene más de una respuesta. Me la indica, por favor, no recuerdo bien. La que dice las formas de transmisión de calor son. Ah, ya, ok. Sí, creo que incluso son tres, creo ahí. Me parece que habilité tres ahí. Sino ¿Se puede responder más de una? Sí, correcto. Ahí, entonces, si tú me lo dices, hay entonces dos preguntas que tienen más de una respuesta. Que sería la de movimiento armónico simple y la de la forma de transmisión del calor. ¿Ok? Mónica, no le sale. No está el código. Ya, bueno, ya creo que está ya. Mister, estoy volviendo a entrar. Mister, se me cerró. Y solo había hecho una pregunta. No, estoy leyendo lo del chat, Mónica, simplemente. Volviste a entrar, Valeria. Ahorita voy a poner el código. Ya, ahí está en el chat te compartí el código, por favor. Mister, no me deja concentrar. Ok.
tranquilos, recuerden que es simplemente un diagnóstico, ¿no? Es para verificar, me ayuda a mí a verificar qué conceptos no quedaron claros del año anterior. Muchos concentrados ahí. ¿Qué le ocurre, Verónica? Vuelvo y repito, tranquilos, simplemente es un diagnóstico que me ayuda a Profe, no vi mí. que estaba al revés. ¿Qué No cosa? se vale. Ya no quiero hacer. Ya vamos a conversar, ¿ok? Si logran terminar antes de que acabe la reunión, conversamos un poquito de la dinámica de la prueba. Okay, Keisha la veo que va muy bien también en puntaje. Wagner va adelante. Ok, María ya terminó. Excelente. Wagner, creo que... Ok, ya tengo 4 compañeros que han terminado. Ok, María, me refleja. No te equivocaste en ninguna, me da la impresión, ¿verdad? ¿Nos puede ayudar, María? Vamos a tener que separarlas ahí. Ok, déjame visualizar cuántos compañeros han terminado ya. Tengo 4 compañeros que han terminado. Ok. Mister, estoy oxidado. No te preocupes, Marco, tranquilo. Recuerda, es una prueba de diagnóstico simplemente. Recuerda que lo que está en plataforma, las evaluaciones de plataforma, eso sí, ya son consideradas para el periodo lectivo, ¿no? Entonces, por eso necesito que revisen contenido antes de aplicar las evaluaciones de las clases. Para la clase de hoy, asimismo, ya tienen habilitada una actividad. Está para 2 días posteriores, me da la impresión. Es un solo intento, así que por favor, antes de aplicar la evaluación, necesito que revisen y estén seguros del contenido trabajado. Una vez que ya han hecho esta parte, ahí sí ingresan al test, que automáticamente les genera la calificación. ¿Okay?
Lo que son los documentos, eso sí necesito irlos revisando y poco a poco les irá reflejando la calificación. Pero estas actividades tipo test, automáticamente ustedes pueden ver su calificación. En el caso de que alguien tenga preguntas sobre el tema en qué se equivocó, yo lo puedo ayudar, me escribe a través de la plataforma y yo le indico cuál fue el error. Ok, déjenme ver cómo vamos. Ok, María ya terminó, Madeleine terminó, Wagner terminó, Karen ya terminó, Newton terminó, ok. Ahí vamos con los otros compañeros. Kelly, Marcos, Keisha. Keisha creo que ya terminó también. Verónica. ¿Qué le pasó a Verónica? Verónica ya terminó. Déjeme visualizar quién más terminó. Ok, Byron también ya terminó. Angie, Marcos. Byron, Mónica, Noelia ya terminaron. Julio, María, ok. Denise, todavía le falta. Andrea. Ok, ya van terminando. Okay. Esperemos que terminen los compañeros que faltan para poder conversar un poquito sobre el diagnóstico, sobre la modalidad de la actividad. Recuerden que todo lo que es lecciones y la evaluación del parcial también va a ser de forma digital. Me gustaría escuchar opiniones, cuál les consideran de mayor facilidad de trabajo en el tema del dinamismo de la actividad. Ok, aquí voy María José, ya está por terminar María José. Marco ya terminó, me falta María José, me falta Marjorie, me falta Denise y nadie más. Ok. Listo, terminó María José. Denise ya está por terminar y Marjorie, ¿verdad? Ok, entonces hasta que la compañera termine, ahora sí me gustaría escuchar opiniones sobre las preguntas, opiniones sobre la herramienta utilizada, si consideran que podemos trabajar las lecciones a través de quizzes o simplemente como lo vengo trabajando en la plataforma. ¿Alguien que quiera opinar?